Hola, ¿qué tal, amigos, colombianos, colombianas? Este día 13 de febrero del 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Los recibo y les deseo cordialmente que todos estén muy bien. Muy agradecida como siempre por sus comentarios, por sus suscripciones y por estar aquí atentos con interés para aprender, para conocer y para informarse de lo que está pasando en Colombia. Bien, en esta nota que tengo acá, que es de Infobae, del 11 de febrero del 2025, del periodista Juan Escobar Fernández, interesante lo que nos trae aquí. Pero antes que nada, primero hago un gran paréntesis. La información que ha publicado Noticias Caracol como última hora Caracol, sobre los casos de Papá Pitufo que intentan relacionar con ese tema al presidente Gustavo Petro, afirmando que el presidente Gustavo Petro recibió 500 millones de pesos de Papá Pitufo y que eso fueron para su campaña presidencial cuando él era candidato. Todo eso es falso porque el mismo presidente lo desmintió claramente, lo dijo claramente en un trino. Él no tenía nada que ver con eso y que la plata que intentó entrar, él la retornó al señor Pitufo, la devolvió, porque el señor intentó meterse en la campaña de él y en el gobierno de él, pero no lo logró porque inmediatamente a través del gobierno de Gustavo Petro fue puesto preso a través de la cooperación que hay con la policía de Europa y el tipo quedó preso en Portugal. Ahí está la historia de cómo fueron todas estas cosas. Aquí viene la nota así, dicen, así rastreó la DIAN las operaciones de Papá Pitufo en Colombia. Gobierno británico devolvió un favor. El director de la entidad, Juan Ricardo Ortega, que es el que sabía mucho sobre este concepto de Papá Pitufo, dijo que la colaboración inició durante el gobierno de Virgilio Barco, o sea, desde por allá de esa época había empezado la cosa, pero no habían tenido como mucho éxito con todo eso, precisamente porque como se infiltraron muchas personas y esto hubo mucha gente corruptiva que quedó enquistada como esto, como un régimen, entonces terminó prácticamente Papá Pitufo gobernando y él compraba todo, o sea, compraba presidentes, compraba jueces, compraba militares, sobornaba a uno, a otro, sobornando a congresistas, inclusive sobornó a María Fernanda Cabal para ayudar a sacar al general retirado Juan Carlos Buitrago, quien era el que estaba al tanto de esa investigación. Y claro, cuando ya estaba a punto de coronar, ¡pam!, lo sacan. Entre ella, Duque y Pastrana. Y después salen a decir que no, que ellos no tienen nada que ver con Papá Pitufo, pero Papá Pitufo, mejor dicho, estuvo enrollado hasta con Uribe, ¿sí? Con todos estos gobernantes anteriores de Petro, él no estuvo. Ya en el gobierno de Petro no fue así. Inclusive Papá Pitufo pensó, dijo que Gustavo se puede sobornar, pensó, pero no, finalmente no se pudo sobornar y finalmente Papá Pitufo encontró su final en el gobierno de Gustavo Petro porque ahí sí lo capturaron y ahora lo van a traer en extradición a Colombia para que la fiscalía cante y empiece a divulgar nombres y empiece a decir quiénes son los que están en todo su entramado, en todo su régimen corruptivo. Ese régimen corruptivo que tiene que ver con el contrabando y con el narcotráfico poderoso. Bien, entonces aquí dice, Ricardo Ortega dijo que la colaboración inició desde el periodo de Virgilio Barco y permitió mapear los nexos de Marín con entes de poder internacionales y estructuras vinculadas al narcotráfico. Entonces nos cuentan así, el nombre de Diego Marín, conocido en el ámbito del contrabando y el narcotráfico como Papá Pitufo, volvió al plano público, luego de recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y revelaciones de diferentes medios de comunicación. En la actualidad, detenido en Portugal, Marín es solicitado en extradición por el gobierno colombiano que lo señala como uno de los mayores actores del crimen organizado en el país. Inclusive aquí hay una nota que dice, los audios ocultos de Papá Pitufo que dejarían en evidencia su poder en la Policía Nacional y la DIAN
necesito que me metan a estos 4 mayores. Y es curioso, ¿no? Pero resulta que salen 112 militares retirados y presentan una carta donde dicen que están indignados con lo que dice el presidente Gustavo Petro, que dice que los están acusando, que aquello, que lo otro, que por favor se retrate o que presente las pruebas de eso. Pero aquí están las pruebas que pues deberían ser relevadas en Canal Caracol, pero claro, Canal Caracol, ciertas cosas que tiene que decir, no las dicen. Y lo que ellos consideran que puede ser para atacar al presidente Gustavo Petro lo extrapolan y lo mayúsculan. O sea, le dan una mayúsculidad tremenda en el hecho de que sencillamente van a decir más de las cosas malas que de las cosas buenas. Pero precisamente por eso los alternativos estamos aquí al frente del cañón y estamos dispuestos a poder rendir el informe más completo para que la gente esté enterada y bien enterada. En un gesto inusual, el propio presidente Petro reconoció que durante la campaña presidencial del 2022 fondos vinculados a dicho personaje ingresaron bajo la intermediación de un empresario español. Según Cambio, el monto aportado por Marín ascendió a 500 millones. Sin embargo, aquí hacemos resaltación de la nota. Sin embargo, Petro afirmó que el dinero fue retornado a esa persona y aseguró que, entre comillas, siempre mi mensaje ha sido 2 puntos. Cuente toda la verdad, cierra comillas. Aunque hay personas en la fiscalía que intentan protegerlo, solo acusándolo de delitos leves cometidos desde el 2023. Le preguntaban a Francisco Barbosa, por acá hay un trino de Francisco Barbosa, en el cual el presidente lo encara en ese punto. Vamos a mirar por acá. Por aquí lo tengo. Y es tremendo, ¿no? Porque el señor Francisco Barbosa quiere, mejor dicho, desvincularse, voltear para otro lado como si él nunca hubiera cometido delitos, como si él nunca hubiera hecho nada mal. Mira lo que dice Francisco Barbosa el 12 de febrero. Dice, muy lamentable su cinismo, Petro Gustavo. No se equivoque ni busque confundir a la opinión pública. Los colombianos ya no creen sus patrañas. Recuerde que usted el 8 de febrero del 2024 auspició una azonada contra la Corte Suprema de Justicia para presionar la elección de fiscal general. Todo eso cuando desde la institución se hacía grandes avances investigativos contra alias Pitufo al punto de lograr una orden de captura. ¿Y quién es alias Pitufo? Un presunto delincuente que se reunió con usted y que, según dicen sus funcionarios, filtró 500 millones de pesos a su campaña. Si usted en un momento no hubiera omitido denunciar los hechos delictivos que conocía la fiscalía, hubiera actuado inclusive con mayor rapidez, pero en lugar de hacer lo correcto, usted cayó la información, nacionalizó a uno de los implicados y a los otros los premió con puestos. Petro Gustavo, Colombia no cree en sus trampas de poca monta, su gobierno y ustedes están acabados, su golpe de Estado a la justicia con comisiones internacionales no va a prosperar. Una vez termine su periodo como presidente, la misma fiscalía tendrá que investigarlo a usted por los delitos que cometió en campaña. Se lo dije hace unos meses y se lo repito hoy. Yo me fui de la fiscalía, pero el código penal quedó. Bueno, eso es lo que dice este señor. Que la verdad parece que el señor, mejor dicho, tiene mucho que deber, pero bastante que responder a los colombianos. Porque así lo dijo en este tuit el presidente Gustavo Petro al señor Francisco Barbosa, el día 13 de febrero sobre las 9:52 de la mañana. Se lo dice así. Mucha atención. Dice, sería bueno que le contestara al país por qué en la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Pesci, su fiscal decidió separar de la investigación al presunto asesino, el narcotraficante Marcé, y su socio colombiano Lozano Pirateque. Acuérdese, Julio Alberto Lozano Pirateque, uno tremendo, terrible, que hace parte de la Junta de Narcotráfico de Dubái, presunto asesino de esmeralderos. Ahora,
¿Sabe usted que entre el jefe del CTI, Francisco, y quienes controlan el puerto de Buenaventura, no solo permitían la salida de toneladas de polvo blanco a Europa, sino la llegada de centenares de contenedores con contrabando transportados con sellos oficiales? ¿Qué hacen los funcionarios de la fiscalía que usted conoce exportando polvito blanco y dejando entrar el contrabando? ¿Sabe usted que su fiscalía jamás investigó al jefe del CTI de Buenaventura en su administración por narcotráfico y que algo similar sucede con Diego Marín? Se desbaratan las mafias al interior de la fiscalía. Si cambiaba la conducción de la fiscalía, ¿no era su misión desbaratar las mafias internas de la fiscalía que permiten la impunidad a personajes como Diego Marín? ¿Sabe usted que hay videos de contacto de Marín con fiscales y jueces? Los colombianos sí creen lo que usted llama patrañas, porque a quienes ha denunciado hoy pagan penas de prisión y muchos son con pesos. Eso le respondió el presidente Gustavo Petro al señor Francisco Barbosa, que de hecho el señor Francisco Barbosa sí tiene bastante que contarnos a los colombianos, porque tanto de todo eso que nos tiene que contar a los colombianos son muchas de las cosas que él ocultó con la señora Marta Mancera, nomás empezando por el caso de Pacho Malo. Ahí ese señor tiene harto que contar, él tenía mucho. También otro que también tiene mucho que contar fue el alcalde de Fulce, porque allá había un búnker subterráneo donde se guardaba una cantidad de mercancía, ¿sí? En Funza, por eso es que alguna vez decían que el alcalde de Funza tenía algo guardadito por ahí, pero tocaba investigarlo porque el alcalde de Funza no era una buena persona, siempre ha sido una mala persona, de apellido Rey. Bueno, entonces seguimos acá en el detalle. El mensaje fue publicado en la cuenta X del mandatario. Este mensaje que votó, este mensaje que presentó el presidente de la República, dice que el dinero que intentó entrar a la campaña de Petro, que fueron 500 millones, nunca entró. O sea, se devolvió el dinero porque se descubrió su origen, porque se descubrió de dónde venía y que a partir de ahí se empezó a hacer el proceso para poder conseguir que a este señor Diego Marín, que en otros países andaba escapándose por acá, por allá, lo pudieran atrapar y lo llegaron a tener en Portugal. Ahí está. Y ahora entonces a Colombia lo van a traer extraditado para que cuente tantas verdades que todos los colombianos y las colombianas vamos a querer saber. Punto aparte, en el trino dice el presidente así: tengo que hacer constar que jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España, como dejan insinuar ciertos medios de comunicación, porque es que han cogido y así ya atacan de esa manera. Solo hubo un evento público con centenares de colombianos en el auditorio público de la Central Obrera Española UGT, que fue convocado de manera pública y en el cual solo hablé dictando una conferencia. Solo he visto a Marín una vez. Tiempo después, la única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del San Andresito. Le expliqué sin saber quién era que mi política consistió en transformar los San Andresitos de espacios de contrabando en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí. En esa reunión también estaba Xavier Vendrell, el español, y fue allí donde él conoció también a Diego Marín. Cuando me enteré por información de Augusto Rodríguez, de la UNP, que alias El Pitufo había dado 500 millones con destino a la campaña, ordené de inmediato devolver el dinero y grabar la devolución, porque en general dinero en efectivo en gran cantidad es de mala procedencia. Un día después, con la certeza ya de quién se trataba, el falso empresario de San Andresito, el señor Diego Marín, que se había propuesto infiltrar la campaña, incluso ofreciendo hasta 10.000 millones de pesos por los puestos de la DIAN y la PELPA.
Di orden pública de no recibir dineros en las regiones y concentrar esa actividad exclusivamente en la gerencia nacional, que tuvo explícita indicación más de no recibir un solo peso de la mafia, de carteles de la contratación o de dueños de bancos. Desde allí comenzó mi actividad por hacerlo capturar, cosa que logré en España y que por hoy va a venir a Colombia extraditado. Entonces, una red enraizada en las instituciones del Estado. Entonces dice así, alias Papá Pitufo no es un contrabandista ordinario. Según declaraciones del presidente Petro, este individuo se infiltró durante 38 años en instituciones clave del Estado colombiano como la Policía Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y varios ministerios e incluso la misma Presidencia de la República. ¿Qué significa eso? Que estuvo su gente infiltrada en la presidencia de Iván Duque, de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana e incluso en la de Virgilio Barco. Así estaba la cosa tenaz con este tipo. Ante esto, el exdirector de la entidad aduanera, Juan Carlos Ricardo Ortega, dio a conocer que identificó mediante análisis de bases de datos cerca de 70,000 importaciones manipuladas, lo que revelaba patrones de corrupción vinculados principalmente al puerto de Buenaventura. Explico una cosa, ¿por qué así? Porque resulta que todo el dinero del narcotráfico necesitaban lavarlo y para poderlo lavar tenían que convertirlo en otra cosa. Entonces, en otros países, con ese dinero, compraban cualquier cantidad de textiles, carros, calzado, televisores, electrodomésticos de todo tipo. Y así de esta manera, todo eso era una poderosa cantidad de contrabando que se guardaban en los containers y llegaban a Bogotá, pero por medio de los puertos. Por el puerto de Buenaventura llegaba toda esa cantidad de contrabando. Obviamente, todas esas importaciones estaban completamente manipuladas. Aquí lo dice él claramente, 70,000 importaciones manipuladas, 70,000 importaciones manipuladas, ¿sí? Manipuladas. Entonces, claro, al mirar esto, Juan Ricardo Ortega, pues dice, hombre, aquí hay una cosa tremenda, grande. Pero ¿qué pasa? Una persona sola que descubre todo esto y no tiene apoyo, quiere ayudar para descubrir, pero no lo puede. Le pasó igual al general retirado Juan Carlos Buitrago. Él tenía ya mucha información avanzada, pero lastimosamente estos poderosos se dieron cuenta y inmediatamente todos, como una gavilla, corrieron todos para mirar cómo sacarlo del cargo rápidamente para que no pudiera continuar con las investigaciones. Y entre esas investigaciones, todo eso también tiene que ver Francisco Barbosa, que hoy se tilda de inmaculado, que hoy se tilda de salvador y que hoy se tilda de impoluto, que no ha hecho nunca nada, porque el tipo sí ha hecho grandes cosas terribles, delitos terribles que, bueno, pueda que ahora la ley no se le acerque tanto ni le respire en la nuca, pero muy pronto será. Eso esperamos poderlo pronto los colombianos ver. Pronto lo podremos ver los colombianos. Entonces, así fue la cosa. Ortega explicó que la red criminal tiene claras complicaciones dentro de la estructura estatal, 2 puntos y entre comillas. Empezamos a tratar de entender qué pasaba allí y si usted va a Buenaventura en 2 minutos, todo el mundo sabe perfectamente quién es Diego Marín, Buitrago o Papá Pitufo, dijo a Caracol Radio. Además, puntualizó que un capitán infiltrado de la Armada colombiana fue objeto de un intento de soborno de 18 millones de dólares de parte de Marín para facilitar las operaciones de lavado de activos y contrabando en el puerto. Es que llegaba hasta ese punto de poder sobornar. Ahora imagínense con cuánto dinero no pudo haber sobornado a la cabal para que finalmente lograran sacar al general retirado, el señor Juan Carlos Buitrago, porque no, la señora no se debió contentar por ahí con un poquito de dinero. De hecho, de pronto hasta pudo recibir una suma supremamente grandísima para poder haber hecho el trabajo, porque una mujer como ella,
que es tan extremadamente codiciosa y con esa adicción de poder tan extremadamente elevado, no sé si es igual al de Uribe o más que el de Uribe, pero la señora por pesos baila el mono, dice un dicho. Entonces, tremendo. Según las declaraciones del exfuncionario, estas dinámicas corruptas continúan intactas. Más o menos 700 millones en efectivo se pagan de sobornos todos los días para que el puerto de Buenaventura facilite la logística a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Tremendo, es una red tremenda, por eso digo, es un régimen. Y ese régimen está enquistado, está metido, está sumergido completamente y opera tremendamente y es aquellos que intenten meterse en eso terminan mal, ¿sí? O los mandan para otro lado, o los sacan, o los desaparecen. Pero esas son así las cosas en el mundo del contrabando, en el mundo del narcotráfico, en ese mundo todo es así. Complicidad policial y rutas de contrabando internacionales. Otro aspecto alarmante señalado al medio es la complicidad de entidades como la Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera Polpa. En la red de contrabando, Ortega advirtió que planteó al expresidente Juan Manuel Santos la necesidad de desmontarla, ya que, según él, la policía, al ser la que vigilaba las carreteras y la logística, sí la pueden corromper en el puerto. La corrompen para tener toda la logística segura. Es decir, que Juan Manuel Santos de eso tenía mucho conocimiento, pero era muy cobarde y no lo expuso en los medios, no lo expuso nunca. Como también decir, tal vez de pronto Uribe lo supo también y nunca lo expuso, se quedó callado, pero más bien, digamos acá, bueno, como yo estoy callado, más bien voy a aprovechar y a ver cuánto me van a dar a mí. Así pasó con Iván Duque. Yo también lo sé, yo también me voy a quedar callado, pero también me pasa a mí. Increíble. O sea, todos estos presidentes tristemente o fueron cobardes o simplemente se dejaron comprar y todo transcurrió en la clandestinidad, en la oscuridad, y los colombianos y las colombianas nunca nos enterábamos de estas cosas. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales de comunicación nunca los ponían. Solo hasta que llegó el quinto poder de los alternativos, esto se desenmascara, esto se revela, y así es como la gente se va enterando de todo lo que está pasando aquí. En términos de operaciones internacionales, Ortega explicó que los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla eran utilizados para el ingreso de mercancías ilícitas provenientes de Asia, Estados Unidos y Europa. La red no solo se limitaba a Colombia, sino que tenía vínculos más complejos que llegaban a servicios de inteligencia extranjeros. Conexiones globales y nexos con el MI6. Es una revelación sorprendente. Ortega apuntó que Papá Pitufo había sido objeto de investigaciones del Servicio Secreto de Inteligencia británico, MI6. Dijo que esta colaboración que inició durante el gobierno de Virgilio Barco tras el apoyo de Colombia e Inglaterra en la Guerra de las Malvinas permitió mapear los nexos de Marín con entes de poder internacionales y estructuras vinculadas al narcotráfico. Ahora, es impresionante, el señor Marín fue una de las personas que repatrió mucho dinero de Pablo Escobar en neveras, en lavadoras, bueno, tremendo, ¿no? Y así poco a poco se fue creciendo hasta convertirse en un poderoso empresario y un enorme contrabandista. Por eso de ahí su alias que tiene, ¿no? Zar del contrabando. ¿Qué es un zar? Un zar es un rey, así como el zar de Rusia, ¿no? Entonces es un rey en el mundo porque, carambas, tiene todo eso. Y colombiano, ay Dios mío. Nosotros que estamos tratando de salir de toda esa porquería, y resulta que llegamos a un país y vuelve y juega. Deterioran nuestra dignidad. Nos insultan. Ah, colombianos, no sé qué, narcotraficantes, contrabandistas, ello, aquello, lo otro. Todos se pintan siempre cada vez que un colombiano va a otro país, lo relacionan con esas cosas, aun cuando usted no sea eso. Pero así siempre va a ser. Por eso es que ahora con todos estos golpes tan severos que le está dando Gustavo Petro a este mundo criminal, por lo menos en los países ya nos ven con otro respetico. Cuando uno dice, mira, es que yo admiro al presidente Gustavo Petro, qué bien, eso está muy bien. Ahí sí ya nos cambia el panorama totalmente. ¿Por qué? Porque es hecho.
el señor Gustavo Petro todo el tiempo ha estado guerreando y contraatacando completamente todo este mundo criminal, por un lado, por aquí, por allá, ¿no es cierto? Son fuerzas poderosas que le ha tocado combatir y no han sido sencillas, no han sido fáciles, porque todo está en un juego, o sea, si él mientras se está denunciando todo lo que está pasando, los medios de comunicación tradicionales de esta misma gente, de esta misma sociedad criminal, lo atacan. Y entonces el colombiano termina en una enorme confusión, porque termina adorando al verdugo, que es el que le ha hecho tanto daño, y al que realmente le está salvando y al que realmente le está ayudando, a ese lo terminan viendo como el malo, cosa que no debería ser así. Bien, sigamos. Según Ortega, el alcance de estos operativos se evidenció durante la operación Carrusel, que implicaba vínculos entre el financiamiento de Hezbollah y la venta de polvito blanco colombiana. El exdirector afirmó que en su momento se proporcionó información clave como direcciones exactas, vehículos y dispositivos vinculados a Marín, pero esta fue desestimada debido a intereses geopolíticos más amplios como las negociaciones entre Estados Unidos e Irán durante el gobierno de Barack Obama. Entre comillas, es una cosa de geopolítica grande y Marín juega un papel, cierra comillas, señaló el reconocer la magnitud de esas redes. Impunidad y prescripción de casos claves. La prescripción y la impunidad. ¿Quién la da? Los jueces, los magistrados, los tribunales, la corte, las cortes dan eso. Entonces, eso significa que también estaban filtrados o están filtrados esas personas. Tremendo, bárbaro. Pese a los esfuerzos de rastreo y denuncia, Ortega lamentó que muchas de las investigaciones sobre los nexos criminales de Marín con la DIAN y altos funcionarios de la entidad hayan prescrito. O sea, todos terminaron en la gaveta, todos terminaron en el archivo. ¿Por qué? Porque nunca se pudo llegar a un final conclusivo para decir todo esto se va a castigar, ¿no? Porque lo prescribían. ¿Quiénes? Pues ellos mismos, los de la justicia. ¿Pero por qué? Pues porque ellos eran empleados de Papá Pitufo. Entonces no podían hacer algo diferente. Y aquel que lo intentara hacer, pues ¿qué le venía encima? Pues la misma muerte. Era tremendo, tremendo. Nunca se llegó al fondo de quiénes eran las personas que manipulaban el software de aduanas de la DIAN, declaró. Además resaltó la persistencia de problemáticas similares en los sistemas aduaneros actuales, lo que dificulta un control efectivo sobre las operaciones ilegales. Yo digo una cosa, frente a todo esto yo propondría que todo el personal que está en la DIAN, todo fuera removido, no importa que se vayan para otras instituciones, pero que salga toda esa cantidad de gente de la DIAN y entre nuevas personas a la DIAN, nada que ver con Papá Pitufo. Y en la policía debería ser igual y en los puertos debería ser lo mismo. Y el software que tienen debería ser cambiado por otro. Y más controles de rigor en todo esto. Esa sería la única manera, como pienso yo, que se podría acabar toda esta cuestión. Porque es muy tremendo. O sea, ya conociendo cómo viene todo esto, que el narcotráfico, al moverse, toda esa cantidad de dinero que mueven impresionantemente, como lo hemos visto cuando hablamos de las incautaciones, toda la cantidad de contrabando que compran, esto afecta mucho a un país, a las empresas, a todo mundo afecta. Por eso no hay avances, por eso no existe avances, debido a ese motivo, porque unos pocos se llevan todo, unos poquitos se llevan todo, y el resto ¿qué? Quedarse mirando porque qué más tremendo. Bueno, entonces decimos, además resaltó la persistencia de problemáticas similares en los sistemas aduaneros actuales, lo que dificulta un control efectivo sobre las operaciones ilegales. El caso de Papá Pitufo pone de nuevo en el tintero la profundidad de la corrupción en Colombia y la influencia de los actores criminales en las instituciones estatales. Su extradición de concretarse podría revelar importantes detalles sobre las redes de contrabando y narcotráfico que aún operan en el país. Y punto final. Y así pues termina prácticamente todo esto. Entonces, la cuestión es que en este caso, todo lo que se busca es que
al final se concluya con la verdad, se pueda detener al señor, digamos, Diego Marín en el efecto de que, bueno, lo más importante ahorita es que él cuente quiénes están al frente de todo eso, quiénes están, porque de seguro, creo que uno no se equivoca, pero el proceso puede estar continuando, no en el mismo nivel, pero sí puede estar continuando, porque el señor desde la cárcel donde está, de pronto tiene allá aliados y puede desde la cárcel a esos aliados le puede estar pagando para que aquí en Colombia se calle o para que aquí en Colombia no se haga nada o para que aquí en Colombia todo eso se oculte. Pero aquí toca empezar a investigar. Al alcalde de Funza, el señor Rey, él tiene mucho que decir ahí. Toca partir también en la investigación de revisar más a fondo en la Fiscalía General de la Nación de todas las personas que se encuentran involucradas con los puertos de Buenaventura. En este caso, el señor Pacho Malo, ese tiene mucho que contar. Y lo más chistoso es que él lo habían retenido y luego lo soltaron. Por la época en que estaban para elegir a la fiscal general de la Nación, Luis Adriana Camargo, a ese señor lo liberaron. Entonces, lo tienen que volver a poner preso y exigirle que diga la verdad. Porque aquí, aquí no hay pierde, pero el señor Barbosa, Francisco Barbosa, y Marta Mancera y Daniel Hernández, estos fiscales tan terribles, ellos tienen mucha, pero mucha verdad de todo eso, como igual también el señor Néstor Humberto Martínez Neira tiene muchísimo que decir a todo esto. Entonces aquí bastante tela hay para cortar. Amigos y amigas, hasta aquí llega el final de mi video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.